Un viaje introspectivo por la mente de Heráclito de Éfeso. El fuego eterno del pensamiento. Capítulo 1. El despertar del oscuro. En la penumbra de su estudio, iluminado apenas por el tenue resplandor de una lámpara de aceite, Heráclito de Éfeso se encontraba sumido en una profunda meditación. El filósofo, conocido por muchos como el oscuro, sentía cómo las ideas fluían a través de su mente como un río imparable, reflejando la esencia misma de su filosofía. Panta rei, todo fluye. De repente, una voz interior resonó en su conciencia, despertándolo de su ensimismamiento. Heráclito, ¿por qué te llaman el oscuro?, preguntó la voz con curiosidad. El filósofo esbozó una sonrisa enigmática antes de responder. Me llaman así porque mis palabras son como el fuego. Iluminan y consumen a la vez. La verdad no siempre es fácil de comprender, y muchos prefieren la comodidad de la ignorancia a la luz cegadora del conocimiento. La voz interior, intrigada, continuó su indagación. Háblame de tu vida, de tu obra. ¿Quién es realmente Heráclito de Éfeso? Heráclito se levantó de su asiento y comenzó a caminar por la habitación, sus pasos resonando en el silencio de la noche. Nací en Éfeso, en el seno de una familia noble, alrededor del año 535 a.C. Desde joven, rechacé los privilegios de mi posición para dedicarme a la búsqueda de la sabiduría. Mi obra, aunque fragmentaria, ha perdurado a través de los siglos. Se detuvo frente a un pergamino desplegado sobre una mesa y continuó. He plasmado mis pensamientos en un tratado titulado Sobre la naturaleza. Aunque solo fragmentos han sobrevivido al paso del tiempo. En él, exploro la naturaleza del universo y la condición humana. La voz interior, fascinada, inquirió. ¿Y cuáles son las doctrinas fundamentales de tu filosofía? Heráclito se acercó a la ventana, observando el cielo estrellado. En el corazón de mi pensamiento yace el concepto del logos, el principio universal que gobierna todas las cosas. Es la ley cósmica que ordena el caos, la razón que subyace a todo cambio. Sus ojos brillaron con intensidad mientras continuaba. Pero el logos no es estático. Se manifiesta en la unidad de los opuestos, en la tensión constante entre fuerzas contrarias que, paradójicamente, mantienen el equilibrio del universo. La voz interior, intrigada, pidió una explicación más detallada. ¿Podrías ilustrar esta idea de la unidad de los opuestos? Heráclito asintió, tomando una antorcha de la pared. Observa esta llama, dijo, acercándola a su rostro. El fuego es la mejor expresión de mis dos pilares filosóficos, el devenir perpetuo y la lucha de opuestos. El fuego solo se mantiene consumiendo y destruyendo, cambiando constantemente de materia. Es vida y muerte, creación y destrucción, todo en uno. La habitación quedó en silencio por un momento, solo interrumpido por el crepitar de la llama. Luego, la voz interior habló nuevamente. Mencionaste el devenir perpetuo. ¿Es esto lo que llamas Panta rei? Exactamente, respondió Heráclito con entusiasmo. Panta rei significa todo fluye. Es la idea de que nada en el universo permanece estático. Como dije una vez, no puedes bañarte dos veces en el mismo río, porque nuevas aguas corren siempre sobre ti. La voz interior reflexionó sobre estas palabras antes de preguntar. ¿Y cómo se relaciona esto con tu visión de la política y la ética? Heráclito frunció el ceño, su expresión tornándose más seria. La política y la ética son reflejos del orden cósmico. Creo en la ley como expresión del logos en la sociedad. La justicia surge del conflicto, al igual que la armonía en el universo surge de la tensión entre opuestos. Se acercó a un estante lleno de pergaminos y continuó. En cuanto a la ética, sostengo que el carácter es el destino del hombre. Nuestras acciones y decisiones moldean quiénes somos y, por ende, nuestro futuro. La voz interior, cada vez más intrigada, preguntó. ¿Y cómo encaja todo esto en tu visión del cosmos? Heráclito sonrió.
sus ojos brillando con la luz del conocimiento. El cosmos es un fuego eterno, que se enciende y se apaga según medidas. Es un ciclo infinito de transformación, gobernado por el logos y manifestado en la lucha de los opuestos. Mientras hablaba, la llama de la antorcha danzaba, proyectando sombras cambiantes en las paredes del estudio. Era como si el fuego mismo ilustrara las palabras del filósofo, un recordatorio viviente de la naturaleza siempre cambiante del universo. La voz interior, consciente de la profundidad de estas ideas, preguntó: ¿cómo ha influido tu pensamiento en la filosofía posterior? Heráclito se sentó nuevamente, su rostro iluminado por una mezcla de orgullo y humildad. Mi influencia se ha extendido a lo largo de los siglos, tocando diversas corrientes de pensamiento. Desde los presocráticos hasta Platón y Aristóteles, desde los estoicos hasta los padres de la Iglesia, mis ideas han resonado a través del tiempo. Capítulo 2. Ecos del pensamiento a través del tiempo. La voz interior, absorta en la narrativa de Heráclito, lo instó a profundizar. Háblame de esa influencia que mencionas. ¿Cómo han interpretado los filósofos posteriores tu legado? Heráclito se recostó, sus ojos mirando más allá de las paredes de su estudio, como si pudiera atravesar los siglos. Mi pensamiento ha sido un río de ideas que ha nutrido múltiples corrientes filosóficas, comenzó. En la filosofía moderna, pensadores como Hegel vieron en mi dialéctica de los opuestos el germen de su método dialéctico. Friedrich Engels encontró en mis ideas sobre la transformación constante un fundamento para su materialismo dialéctico. Nietzsche, por su parte, reconoció en mi concepto del devenir la esencia misma de la existencia. Se incorporó, su voz ganando intensidad. Kierkegaard interpretó mi filosofía como una invitación a la existencia auténtica, mientras Heidegger vio en el logos la clave para comprender el ser. Cada uno tomó un fragmento de mi pensamiento y lo transformó, tal como el fuego transforma la materia. La voz interior preguntó: ¿y en la psicología? ¿Cómo han interpretado tus ideas los pensadores modernos? Una sonrisa enigmática se dibujó en el rostro de Heráclito. Carl Jung encontró en mi filosofía un eco profundo de los arquetipos y la unidad de los opuestos. Mi concepción del logos resonaba con su idea del inconsciente colectivo, ese río subterráneo de significados que fluye bajo la superficie de la conciencia individual. De pronto, el filósofo se levantó y caminó hacia una ventana, observando la noche. Pero mi influencia va más allá de Occidente, reflexionó. Mis ideas encuentran ecos sorprendentes en el zoroastrismo, con su visión de un cosmos en constante lucha entre la luz y la oscuridad. La voz interior, curiosa, insistió: ¿cómo describes esa conexión? El zoroastrismo, explicó Heráclito, comparte mi visión de un principio universal que gobierna el conflicto cósmico. Ahura Mazda, el principio del bien, lucha contra Angra Mainyu, el principio del mal. Es la misma dialéctica de opuestos que yo observo en el universo. Sus palabras flotaban en el aire como chispas de un fuego filosófico, iluminando conexiones sutiles entre diferentes sistemas de pensamiento. Mi alegoría del fuego, continuó, no es simplemente una metáfora. Es la expresión más pura de la realidad cósmica. El fuego consume, transforma, renace. Es destrucción y creación en un mismo instante. Como el cosmos mismo. La voz interior guardó silencio, absorbiendo la profundidad de estas reflexiones. Heráclito, percibiendo su asombro, añadió: recuerda. La sabiduría consiste en comprender que todo está en constante movimiento, que la única constante es el cambio. Un silencio reflexivo llenó la habitación, roto apenas por el suave crepitar de una lámpara cercana. El fuego seguía danzando, testigo eterno de las palabras del filósofo. Capítulo 3. El legado del oscuro. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana, pintando de tonos dorados el estudio de Heráclito. La voz interior, imbuida de una profunda curiosidad,
formuló su siguiente pregunta. ¿Cómo defines tu método de comprensión del mundo? Heráclito se incorporó, su mirada atravesando los límites del tiempo. Mi método es la observación, respondió con firmeza. No busco verdades absolutas, sino comprender el flujo perpetuo de la realidad. Cada momento es único, cada transformación es una revelación. Sus palabras resonaban como aforismos, síntesis precisas de una filosofía radical. El mundo es un juego de equilibrios dinámicos, continuó, donde los opuestos no se destruyen, sino que se complementan. La guerra es padre de todas las cosas, y la lucha genera armonía. La voz interior, intrigada, pidió una explicación más profunda. Heráclito tomó una antorcha y la observó con intensidad. Mira este fuego, dijo. Representa la tensión creativa del universo. No es estático, no permanece igual ni un instante. Consume y transforma constantemente. Mi cosmología, explicó, ve el universo como un proceso infinito de transformación. No hay sustancias permanentes, solo movimiento. El logos es la inteligencia que gobierna este flujo constante, la razón oculta tras el cambio perpetuo. Sus ojos brillaban con una intensidad casi mística. Los hombres creen comprender el mundo, pero en realidad viven dormidos. Mi misión es despertar las conciencias, mostrar que la realidad es más compleja de lo que parece. La voz interior preguntó: ¿cómo defines entonces el conocimiento? El conocimiento, respondió Heráclito, no es la acumulación de datos, sino la capacidad de comprender la unidad subyacente en la diversidad. Es como escuchar la melodía oculta tras el ruido aparente del mundo. Un silencio reflexivo llenó la habitación. El fuego seguía danzando, testigo eterno de estas reflexiones filosóficas que trascendían su época. Mi legado, continuó, no es un sistema cerrado, sino una invitación a pensar. Cada generación debe reinterpretar mis ideas, porque el conocimiento, como el río, nunca permanece igual. La luz del día se expandía, revelando los pergaminos y libros que rodeaban a Heráclito, testimonios silenciosos de un pensamiento que desafiaría los siglos. Recuerda, concluyó el filósofo, la sabiduría suprema consiste en comprender que todo fluye, que la única constante es el cambio mismo. Y así, entre las sombras de su estudio, Heráclito de Éfeso, el oscuro, seguía siendo la llama que ilumina los senderos del conocimiento. Serie: Filosofía a martillazos. Episodio 7.